Les doy la bienvenida desde Rosario, el Congreso de APRESID 2020, Siempre Vivo, Siempre Verde. Muchas gracias por sumarse a esta charla nombrada Percepciones del riesgo en conflicto, miradas interdisciplinarias. Hoy más que nunca en esta sociedad donde los conflictos parecieran ser la regla, el agro no escapa a esta realidad. Y tenemos no solo la necesidad, sino la responsabilidad de intentar abordarlos y resolverlos. Para esto, en este espacio, intentaremos nutrirnos de otras disciplinas y miradas que podrían enseñarnos y ayudarnos a establecer diálogos, crear nuevos vínculos y construir puentes que reduzcan la conflictividad y nos reconcilien con la sociedad. Ahora unas consideraciones técnicas a lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver. Ustedes podrán ir enviando preguntas a la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación les pasaré algunas de ellas a los oradores en base a la cantidad de preguntas recibidas y el tiempo que dispongamos. Recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. En el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de esta poder chatear e incluso programar reuniones con ellos. No olviden pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con los especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes. Para seguir todo lo que sucede en redes, pueden utilizar el hashtag CongresoAPRESID y para no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a los disertantes para dar inicio a la presentación. Estíbaliz Cuesta Ramuno, doctor en Antropología Médica por la Universidad de Salamanca, especialista en Educación para la Salud por el Ministerio de Salud de Cava, ha realizado estancias de investigación y docencia en Hungría y Alemania. Su área de estudio son las enfermedades crónicas, comportamiento y cultura. Actualmente es docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y forma parte de Mujeres Rurales y es socia regional APRESID. María Carolina Sasal, ingeniera agrónoma, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Magíster en Ciencias del Suelo y doctor en Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el área de investigación del INTA desde 1997, actualmente en el Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria de Paraná, provincia de Entre Ríos. Coordina el Plan Nacional Integrador del INTA, gestión de sistemas agropecuarios y agroindustriales para reducir la contaminación, que aborda la problemática socioambiental de la contaminación por agroquímicos, por residuos y efluentes en Argentina. Claudio Stafolani, licenciado y profesor en Enseñanza Superior de Filosofía, magíster en Metodología de la Investigación Científica, docente e investigador de la Cátedra de Medicina Social de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR y de la Facultad de Humanidades de Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Experto en la carrera de Promoción de la Salud de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNER. Bueno, les doy comienzo a la presentación. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudio Stafolani y si me esperan un minuto les voy a compartir el PowerPoint. Bueno, creo que ahí lo pueden ver correctamente. Bien, en esta primera presentación, la idea que nos hemos organizado, el grupo de exponentes, tiene que ver con presentar aquellos conceptos sobre los cuales se va a desarrollar todo el encuentro y que son básicamente dos. Percepción de riesgo por un lado y representación social por otro. Estos dos conceptos son dos conceptos que surgen desde las ciencias sociales y que nos permiten, de alguna manera, comprender la forma de pensar que va a, de alguna manera, determinar nuestras acciones, nuestras prácticas a nivel cotidiano y en relación con los demás ciudadanos, ¿no? Los demás integrantes de nuestra sociedad o nuestro grupo social, más restringido o más amplio. Bueno, no estoy pudiendo avanzar. A ver.
Bueno, gracias por la paciencia. Habiendo solucionado los problemas técnicos, continuamos con la presentación de Claudio. Adelante, Claudio, gracias. Bueno, disculpen la demora, pero bueno, ahora vamos a ver el PowerPoint. Estamos viendo la última placa. Ahora vamos para un poquito más arriba. Bien. Decíamos que la idea que habíamos pensado con los demás expositores de este espacio es hacer una introducción de algunos conceptos sobre los cuales bueno, se organizan los conflictos que surgen en las actividades cotidianas de nuestra vida, sobre todo también cuando está en juego los sistemas productivos. El primero de los conceptos es percepción de riesgo, y si avanzamos un poquito más arriba con la placa anterior, para arriba, bueno, ahí estamos. La primera de los conceptos, entonces, percepción de riesgo, y dentro de percepción de riesgo hay dos palabras que forman parte de este concepto. El tema de la percepción es un concepto trabajado desde hace ya varios siglos, siglo XVII, siglo XVIII, a partir de los empiristas. La percepción sería la forma en que incorporamos la realidad para poder comprenderla. Los empiristas planteaban que incorporamos la realidad a través de los sentidos. Entonces, a partir de esta definición de percepción, podemos identificar dos formas de percepción que tienen que ver con dos tradiciones culturales diferentes. Una es la percepción mágica, que digamos, habitualmente está asociada a la forma de percepción de las comunidades originarias. En este caso, la percepción mágica, la realidad está organizada como una unidad indivisible. Un ejemplo que podemos dar, el de la Pachamama. La Pachamama es una unidad a partir de los cuales los seres humanos participamos de digamos, de esa realidad única llamada Pachamama, y hay una cuestión que se deriva de esto, que es que las personas participan de la Pachamama. Esto quiere decir que están integrados a esa unidad indivisible. La otra forma de percepción, ya más que tiene que ver con nuestra forma de percepción de nuestra cultura occidental, y que está muy, digamos, relacionada o muy influida por la ciencia moderna, entiende a la realidad como una sumatoria de partes. Cuando hablamos de analizar, analítica, analizar quiere decir separar los componentes de esa unidad para luego volver a integrarlos de alguna manera. De la misma manera que lo poníamos el ejemplo de Pachamama para la percepción mágica, podemos hablar del territorio como una forma de percepción analítica, en tanto que el territorio lo podemos dividir, lo podemos fraccionar, incluso ese territorio o partes de esos territorios lo podemos comprar, vender, es decir, hacemos un uso del territorio. ¿Por qué? Porque tenemos esta forma de percibir la realidad analítica que nos permite hacer esa división del territorio. Pasamos a la siguiente placa. Entonces, una vez tratando de poder comprender entonces el concepto de percepción, pasamos al otro concepto o la otra palabra que forma parte del concepto, que es el de riesgo. Hablamos, por favor, la placa anterior. El riesgo lo podemos analizar o lo podemos comprender desde la estadística. Para la estadística, el riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. En cambio, desde las personas, depende de dos cuestiones el riesgo. Depende de el nivel de debate social que haya sobre un determinado fenómeno, y por otro lado, cómo se organiza en función de lo que se ve y se siente. Es decir, las personas entendemos el riesgo o incorporamos el riesgo en tanto que incorporamos lo que vemos y lo que sentimos, es decir, lo que los empiristas llamaban
los sentidos. Entonces, el riesgo va a depender de estas dos variables: el nivel de debate que haya sobre un tema y también cómo incorporamos esa realidad a través de los sentidos. Podemos poner un ejemplo. Hay un debate sobre la calidad del agua en un determinado territorio. Y aparte de ese debate, cuando vamos a sacar el agua de la canilla vemos que está turbia, o cuando la probamos tiene un gusto que no es agradable. Entonces, estos dos elementos los que nos permite es sentir ese riesgo y evaluar ese riesgo, en tanto que hay una circulación de esa preocupación a nivel colectivo, y a nivel individual también comprobamos que hay una relación entre ese debate y esa característica del agua a la cual nos enfrentamos. Entonces, la percepción de riesgo nos ubica, digamos, en función de estas dos variables que habitualmente se dan en simultáneo. Bueno, si pasamos a la próxima placa. Entonces, de esta manera podemos ver un riesgo objetivo, que es el que se da a través de la estadística, o se puede probar, o se puede generar, o se puede calcular a través de la estadística y a través de modelos matemáticos y estadísticos. Y la otra es la percepción del riesgo, es decir, la percepción que las personas construimos del riesgo. La percepción de riesgo es una construcción social a través de las creencias y experiencias de nuestra vida cotidiana. Bueno, podemos pasar a la otra placa. La próxima placa nos lleva al otro concepto que nos interesaba repasar, que es el de las representaciones sociales. Aquí ya nos pasamos con el tema de las representaciones a otra escuela filosófica, que es el racionalismo, que trata de explicar a través del pensamiento cómo en el pensamiento nos representamos la realidad. Las representaciones sociales son una construcción colectiva que se va generando a lo largo de la dinámica cultural y en función de la interacción entre las personas. Los individuos no construimos representaciones sociales, sino que se construyen a través de la interacción entre los individuos. Es decir, no es necesario para una persona, para comunicarse con sí mismo, generar una representación, pero sí necesitamos, para poder comunicarnos con los demás, una representación para poder saber de qué estamos hablando el uno y el otro. Entonces, una representación social podemos explicarla o definirla, que entendemos por representación social los procesos interrelacionados de tres elementos: la percepción, de la cual ya hablamos, la categorización y la significación. Significación implica otorgar sentido. Entonces, a partir de estos tres conceptos, percepción, categorización y significación, podemos comprender las representaciones sociales, es decir, las ideas, los valores que maneja una comunidad sobre un determinado fenómeno o de una determinada situación de la vida cotidiana. Si pasamos a la placa siguiente, podemos describir cada uno de estos conceptos. La percepción, dijimos ya, percepción mágica y analítica, ya un poco lo explicamos. El otro elemento importante que está presente en nuestros pensamientos, es decir, en nuestras representaciones, es que hay una situación de jerarquización de los elementos que forman parte de esa realidad. En todo pensamiento, en toda representación social, hay un sistema de jerarquización, hay un sistema de categorización, donde ubicamos algunas cosas como más importantes que otras cosas. Por ejemplo, en el debate que se da hoy con el COVID-19, hay una categorización en aquellos que defienden la cuarentena y aquellos que no defienden la cuarentena respecto del valor de lo económico y de la salud. Para algunos lo económico es más importante que lo sanitario, para otros lo sanitario es más importante que lo económico, o priorizan uno sobre otro. A partir de esa categorización, digamos, se generan las posturas
respecto, por ejemplo, en este caso de la cuarentena, también en los sistemas productivos pasa algo parecido en función de, bueno, las posiciones entre los ecologistas y los productivistas, que es básicamente lo que genera el conflicto, del cual van a hablar los colegas más adelante. Y por otro lado, toda representación tiene un sentido, tiene un significado, tiene una significación. Las representaciones sociales, los pensamientos, no son irracionales. Toda representación social tiene una razón de ser. La cuestión de las ciencias sociales es poder comprender esas razones que sustentan, esos significados, esos sentidos que sustentan nuestro pensamiento y también la percepción que hacemos de la realidad. ¿Podemos pasar a la próxima placa? Entonces, la cuestión es ¿para qué sirven las representaciones sociales? Para poder comprender el pensamiento que sustenta nuestras prácticas y nuestra percepción. Una cuestión importante a tener en cuenta es que todo lo que hacemos está sustentado por nuestro pensamiento, está determinado por nuestro pensamiento. Nuestras representaciones sociales, nuestros pensamientos determinan lo que hacemos o lo que podemos llegar a hacer. Para poder comprender las prácticas sociales, entonces una de las cuestiones es poder tener que comprender el pensamiento que lo sustenta, las representaciones que lo sustentan. ¿Y por qué? Bueno, porque las representaciones sociales determinan y pueden explicar nuestras prácticas sociales y también nuestra percepción de riesgo. Y estas, a su vez, estas percepciones y estas prácticas determinan o pueden explicar parte de los procesos de salud o enfermedad, es decir, de las patologías, o podríamos llevarlo también a comprender los conflictos que se dan en un determinado ámbito a partir de una determinada problemática. Bueno, gracias y le doy paso a los demás colegas para seguir la exposición. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, voy a esperar que pongan mi presentación. Bien. Bueno, de lo que voy a hablar ahora es un poco de la parte aplicada de todos estos conceptos que Claudio desarrolló y que pensábamos que era necesario poder entender en su parte teórica para ver un poco cómo podemos aplicar o cómo aplicamos en nuestro caso estos conceptos a un estudio que estamos realizando todavía al día de hoy. La siguiente, por favor. Que como pueden ver ahí es un estudio que hemos realizado en 8 localidades de la región centro, 3 localidades de la provincia de Entre Ríos, 3 localidades de la provincia de Santa Fe y hasta el momento, y nos quedó truncado el trabajo de campo, 2 localidades de la provincia de Córdoba. La característica de las localidades que decidimos y que elegimos metodológicamente estudiar es que son todas localidades de menos de 5.000 habitantes de la región centro. ¿Y por qué decidimos estudiar las representaciones sociales sobre la percepción del riesgo y lo que impacta a su salud con respecto a estos factores medioambientales en localidades de menos de 5.000 habitantes? Primeramente porque a día de hoy han sido muy poco estudiadas estas localidades pequeñas de la región centro de nuestro país. Por otro lado, también las localidades pequeñas de menos de 5.000 habitantes tienen la característica que todos sus habitantes están expuestos de la misma manera a los mismos factores ambientales que podrían llegar a percibir que impactan en su salud. No es lo mismo el sesgo que puede traer, por ejemplo, si estudiamos una ciudad de 1 millón de habitantes, si nos centramos en entrevistar, visitar a personas que viven en la zona centro de la ciudad, en la zona oeste, en la zona norte.
Por lo tanto, las localidades pequeñas tienen esa otra característica. Después también, bueno, brevemente comentarles por qué elegimos cada una de estas localidades. Seguimos el criterio agronómico de elegir localidades que estén predominantemente marcadas por un tipo de sistema productivo. Iniciamos el estudio pensando, bueno, vamos a elegir una localidad de menos de 5.000 habitantes caracterizada por un sistema productivo predominantemente de agricultura extensiva, otra caracterizada por un sistema productivo ganadero y otro mixto. La realidad es que esta definición agronómica clásica al día de hoy debería ser revisada porque las transformaciones que se están produciendo son mucho más rápidas y esta clasificación o esta categorización teórica no responde a lo que está ocurriendo actualmente en las localidades que ya no son tan puras en su sistema productivo. Me voy a centrar específicamente en lo que relevamos en la provincia de Santa Fe, ya que después la colega Carolina va a desarrollar más qué ocurre en Entre Ríos con respecto a la percepción de riesgo, y voy a hablar sobre el relevamiento que hicimos en 3 localidades. Esas 3 localidades que elegimos fueron Santa Clara de la Buenavista, Los Molinos y Saladero Mariano Cabal, que se encuentra, bueno, pasando que allá está yendo para el Besia. En estas localidades, como bien les comentaba anteriormente, nosotros aplicamos los conceptos que antes desarrolló Claudio de conocer las representaciones sociales, indagar en la percepción de riesgo, para conocer el plano del comportamiento y de la organización social en relación a estas representaciones sociales. Nosotros no nos centramos, o no es nuestro campo de estudio, comprobar, corroborar o evidenciar efectivamente el impacto de esos factores de riesgo, sino bajo la máxima teórica que antes comentaba también Claudio, de cómo pensamos y percibimos, actuamos, y cómo pensamos y percibimos, nos prevenimos, y cómo cómo pensamos y percibimos, tomamos recaudos. Es importante conocer cómo se representan los factores de riesgo medioambientales percibidos. Por otro lado, también el estudio tiene como objetivo no solo conocer las particularidades de cada una de las localidades con respecto a estos temas, sino también aquello que es regular, aquello que es común. Y efectivamente hay muchas cosas comunes en estas localidades que hacen a sus comportamientos de prevención y promoción de la salud, así como también a sus formas de organización social. La siguiente, por favor. Acá podemos ver un listado de factores del medio ambiente que las localidades relevadas de la provincia de Santa Fe identifican como riesgosas para su salud. Como ven, son muchas, por ejemplo, el polvillo del acondicionamiento del cereal en plantas ubicadas en la localidad, los olores derivados de feedlot diversos, el humo producido por la producción de ladrillos a partir de la quema de madera verde. La quema de basural es un factor identificado en varias de las localidades relevadas de la provincia. La agua de red sin tratamiento para arsénico, y también el consumo vía oral se identifica como un factor de riesgo que puede impactar negativamente en la salud. No así el consumo dérmico, es decir, esa misma agua utilizada para ducharnos, para lavar los alimentos. Existe en varias localidades una desconfianza con respecto al mantenimiento de las plantas potabilizadoras. También, en otro plano, la migración de trabajadores golondrinas debido a toda esta transformación en los sistemas productivos que está atravesando incluso actualmente la provincia, también se identifica como un factor riesgoso para la salud, para la tranquilidad, para la seguridad de la localidad. Principalmente en la localidad de Saladero Mariano Cabal, todo lo que son las bombas y las tuberías que se han instalado para la siembra de arroz, y la adición de fitosanitarios a esa agua para esa siembra se identifica como un factor de riesgo. Galpones dedicados al estacionamiento de maquinarias agrícolas en la localidad, silos instalados en la localidad al día de hoy y antenas de telefonía. Estos son, bueno, algunos de todos los factores que identifican como riesgosos. La siguiente, por favor. Entonces, podríamos resumir todos estos factores en 3 grandes categorías, donde se produciría la contaminación, según la percepción de los sujetos.
y para los cuales, debido a que como pensamos es como actuamos, adoptarían comportamientos preventivos. Por lo tanto, podríamos resumirlo en factores de riesgo del aire, que generarían, según los entrevistados, problemas respiratorios, asma, problemas de garganta; en el agua, que generaría problemas en las glándulas tiroideas, problemas digestivos, problemas intestinales. No asocian estos factores, estos grandes factores y todos los factores que vimos anteriormente, a problemas de cáncer, sino que los problemas de cáncer son relacionados o percibidos por cuestiones genéticas o por cambios en los estilos de vida, principalmente con la alimentación y el estrés. Después, durante el estudio, hallamos un factor de riesgo con respecto al medio ambiente que no esperábamos, que es el contexto socioeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos del ambiente, también nos olvidamos del ambiente social. La desocupación, los problemas de salud mental, las perspectivas de futuro impactan negativamente en la salud de los sujetos entrevistados, por lo menos en sus representaciones sociales y en sus percepciones, y esto se ve claramente y de forma alarmante en el aumento de consumo de psicofármacos, de episodios de psicopatologías graves, en localidades que según a lo mejor podemos, en el imaginario urbano, podemos pensar que deberían ser tranquilas, que se vive con una mayor conexión con la naturaleza. Bueno, esto, según los entrevistados, no es así. La percepción es que el ambiente social vinculado a los sistemas productivos y a la situación económica también generaría un impacto negativo en su salud. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué tipo de comportamiento promueven estas percepciones incluidas dentro de las representaciones sociales de los entrevistados de la provincia de Santa Fe? Por un lado, comportamientos de tipo táctico. ¿Qué quiere decir comportamientos de tipo táctico? Son aquellos donde yo no puedo resolver el origen que percibo que tiene que ver con lo que afecta a mi salud, pero sí puedo realizar algunas acciones para paliarlo. Estas tácticas las usamos en realidad todos, todo el tiempo, en todos los ámbitos de nuestra vida, individuales, son domésticas, cerrar las ventanas, consumir agua embotellada, por ejemplo. Pero el problema es qué pasa con el resto de los factores en los cuales yo no puedo aplicar o no identifico que resuelva el problema con estas tácticas. Entonces ahí surgen comportamientos de tipo estratégico, en donde se busca resolver el origen de ese problema. Por un lado, existen comportamientos de tipo estratégico que tiene que ver con lo que conocemos, que son las denuncias, que se pueden realizar con respecto a aquellos elementos, como les mostraba antes, que identifico que son de riesgo, pero en las localidades pequeñas tiene la característica que la denuncia expone muchísimo, la denuncia individual expone muchísimo al sujeto que lo realiza y existe un miedo a la condena social que puede generar esa denuncia. Por lo tanto, también es muy recurrente las estrategias de tipo comunitarias o grupales que llevan a el conflicto o, en algunos casos, la omisión. Ahora veremos de qué se trata esto. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué se origina este conflicto o esta omisión y cómo se resuelve? No olvidemos, el objetivo de la estrategia es la búsqueda de eliminar el factor de riesgo percibido en el medio ambiente. Ahora, el conflicto surge cuando en la ponderación, en la categorización de esos riesgos que las personas o los sujetos perciben, se encuentran posturas opuestas. Una que encontramos muy, muy presente en la provincia de Santa Fe es el desarrollo versus la salud. El desarrollo productivo versus la salud. Entran en conflicto dos representaciones sociales muy presentes. Depende cada uno cómo las percibe, entrará en mayor o menor conflicto. Después también, ¿por qué se origina el conflicto en estas localidades? Porque no existe o no hay presente
un tercero de apelación que permita buscar acuerdos. No es lo mismo en las ciudades donde existen ONGs o espacios o grupos vecinales o donde se puede generar un tercero de apelación que llegue o que busque acuerdos, no es lo mismo en las localidades chicas. Otro punto que también lleva al conflicto y a la dificultad para resolverlo es la falta de credibilidad y capacidad de planificación de las comunas o municipios. Las comunas o municipios que visitamos en muchas ocasiones se encuentran supeditadas al apoyo de los niveles superiores, provinciales o nacionales, incluso apoyos financieros para poder resolver las fuentes que originan el conflicto, y en algunos casos incluso son puenteadas, lo cual lo que genera es, bueno, más leña al fuego, por decirlo de alguna manera. Y otro aspecto que también lleva al conflicto y a la dificultad para resolver este conflicto es la imposibilidad de sostener las posturas y llegar a un acuerdo que promueven las percepciones percibidas como riesgosas dentro de las representaciones, porque las relaciones afectivas y consanguíneas están presentes en el mismo sector productivo del cual yo he identificado que tengo una percepción de riesgo negativa y que considero que puede impactar en mi salud. En ese caso, la estrategia que termina o que desencadena es la omisión. En ese sentido, la omisión está presente, existe, pero no es tratado, o sea, el conflicto está solapado, se mantiene y de vez en cuando explota por una cosa o por la otra, por todos estos factores que estuvimos viendo, y sigue manteniendo el conflicto. Así que bueno, eso es muy resumidamente los elementos que identificamos en la provincia de Santa Fe vinculados con las percepciones de riesgo, con respecto a los factores medioambientales que impactan a la salud y las situaciones de conflicto que al día de hoy se están viviendo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y justamente para charlar en esta tarde sobre percepciones de riesgo en conflicto y estas tan interesantes miradas interdisciplinarias. Mi nombre es Carolina Sazal, trabajo en la Estación Experimental de INTA de Paraná en el área de recursos naturales y gestión ambiental de INTA. Como bien sabemos y venimos charlando esta tarde, la gestión del ambiente agropecuario está cuestionada por buena parte de la sociedad. Degradación de recursos naturales, deterioro de la calidad de alimentos y contaminación son algunas de las preocupaciones de la población asociadas a la producción agropecuaria. Esto lo vemos habitualmente en los medios de comunicación y está amplificado en redes sociales. El tema agroquímico, sociedad y ambiente es un tema de agenda desde hace algunos años, justamente por esto que venimos charlando, ¿no? El conflicto que se ha generado, y en esta tarde nuestra propuesta fue tratar de ver cuál es el camino para pasar del conflicto a un nuevo encuentro. Lo primero que se nos ocurre es generar conocimiento, ¿no? Y en los últimos años, diría en los últimos 15 años, hemos trabajado bastante. Yo voy a mostrar algunos de los datos que hemos generado desde el INTA, pero las distintas instituciones y las distintas universidades han generado muchísima información en las distintas regiones agrícolas argentinas, justamente para tratar de entender cuál es el destino de los plaguicidas en el ambiente. Este gráfico que les muestro son datos tomados del Sistema Nacional de Repositorios Digitales de Argentina, donde vemos cómo en los últimos años, a partir de 2007 hasta la fecha, se ha ido incrementando año a año el número de publicaciones científicas con referato,
revistas internacionales. Hemos pasado de no tener información en este tema a hoy estar en un número de aproximadamente 25 publicaciones científicas año a año de autores argentinos en este tema. A modo de síntesis, podemos decir que a partir de toda la información que hemos generado, que a medida que en la Argentina pudimos mejorar la precisión analítica, pudimos tener mejores equipos, puesta a punto la metodología para detectar moléculas en distintas matrices ambientales, que hicimos más exhaustivos los monitoreos, que pudimos tener mejores experimentos, que pudimos tener estudios de más largo plazo y que avanzamos en estudios ecotoxicológicos, identificamos residuos y trazas de los productos químicos que utilizamos en la producción agropecuaria en compartimentos del ambiente a donde por supuesto no fueron destinados. Hoy estamos en otra situación, hoy los actores del sistema agropecuario, agroalimentario, agroindustrial estamos informados sobre los problemas ambientales asociados a la producción agropecuaria, hay conocimiento para impulsar procesos de gestión sustentable del ambiente y, bueno, hoy da comienzo este congreso en el cual seguramente se van a mostrar ya resultados y ya se están implementando diferentes prácticas para mejorar la gestión del ambiente agropecuario y los necesarios cambios en el sistema de producción. Esto lo charlamos en este tipo de congresos, en reuniones científicas, hoy los cursos de capacitación de los profesionales que se dan en las distintas provincias también abordan estos temas, las reuniones técnicas a campo hoy virtuales. Estamos buscando la forma de integrar el conocimiento en estrategias productivas de menor impacto ambiental. Sin embargo, bueno, queda en el ambiente esta pregunta, ¿no? ¿Hay enlace entre los reclamos que nos hace la sociedad y los esfuerzos en modificar o adecuar prácticas para que la producción agropecuaria sea sustentable? Y bueno, hemos generado conocimiento y por supuesto siempre falta y seguiremos trabajando en la generación de información. Hemos propuesto e implementado algunos cambios en los sistemas de producción. Sin embargo, parece que no pudiéramos salir de esta zona de conflicto. Es por eso que hoy en un congreso de APRESID estamos hablando de este tema, ¿no? De percepciones de riesgo. Como ya nos mencionó Claudio, en la percepción social del riesgo se conjugan conocimientos, información o falta de información, prejuicios, proyecciones, y los distintos actores y las representaciones sociales, como también nos explicó, tienen distintas percepciones sobre qué consideran un problema y cuáles son las posibles soluciones a ese problema. Poder entender esto y abordarlo de esta manera es crítico en la interfaz urbano-rural, donde hay distintas propuestas de distintos sectores, pero que no conforman y no nos permiten salir del conflicto hacia el encuentro. Hace 1 año y medio atrás, Mariela Sihaus, integrante del equipo de trabajo en el INTA de Paraná, terminó su tesis de maestría, que se llama Análisis socioambiental del uso de plaguicidas agrícolas en el municipio de Oro Verde, percepción de la población y cuantificación de la depositación atmosférica de plaguicidas. Oro Verde es una localidad pequeña, muy cercana a la capital provincial de Entre Ríos, de Paraná. Tiene esta característica, ¿no? Una zona céntrica o tradicional, ¿no es cierto? Y 2 zonas hacia donde se ha expandido el pueblo, la zona del Triangular, que es cercana a Paraná, y sobre la ruta hacia Victoria tenemos la zona sur, que está justo frente al campo de la Estación Experimental de Paraná. Desde el 91 la población de Oro Verde ha ido en aumento por influencia de la cercanía con la ciudad de Paraná, y además porque en Oro Verde está la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la de Bioingeniería, algunas tecnológicas también, y bueno, ahí confluyen los estudiantes de distintas partes de la provincia. En la década del 80 tenía 1.500 habitantes, hoy tiene más de 5.000.
La población es principalmente urbana, solo un 2,3% de la población es rural, y como en tantos otros pueblos inmersos en la matriz agrícola de la Argentina, hay tensión entre usos de la tierra residencial y agropecuaria. En el año 2013 fue el punto más agudo del conflicto, en el cual hubo muchas denuncias, programas de televisión, se realizó un documental también en Oro Verde, ¿no es cierto?, para relevar esta problemática, y en consecuencia el municipio generó una ordenanza que estableció la prohibición de aplicaciones aéreas dentro del ejido del municipio y una zona de resguardo ambiental de aplicaciones terrestres de 300 metros. ¿Qué objetivo entonces nos propusimos de estudio en esta localidad? Bueno, por un lado, caracterizar la percepción de la problemática ambiental vinculada al uso de plaguicidas en las zonas de interfase rural de los habitantes de la localidad. Esto lo hicimos a través de encuestas y de entrevistas, y tuvo una segunda parte del trabajo, que no la voy a mostrar hoy, que fue analizar la depositación atmosférica de glifosato en la localidad. En esta primera parte, entonces, lo que hicimos fueron encuestas, hicimos 358 encuestas, una muestra probabilística estratificada, en las 3 zonas urbanas del municipio, ¿no es cierto?, el triangular, la zona centro y la zona sur. Visitamos las casas, hablamos con las personas, llevamos adelante en forma personalizada la encuesta, y preguntamos muchas cosas. Hoy solamente les voy a mostrar los resultados sobre la percepción de la problemática a nivel local, y lo que vimos fue que el 66% de los encuestados señaló al menos algún impacto por el uso de plaguicidas en la localidad. Cuando les preguntamos, bueno, dónde estaba la afectación, ¿no?, nos dijeron en el aire y en la salud humana. Les preguntamos las causas, y ahí señalaron como la principal causa la cercanía de las viviendas del ejido urbano con campos que utilizan plaguicidas. No señalaron el almacenamiento de envases o la circulación de maquinarias en la zona, o problemas de exposición de la población rural, sino la cercanía de las viviendas del ejido urbano con campos que utilizan plaguicidas. Les preguntamos entonces si tenían conocimiento que en Oro Verde había una ordenanza desde 2013 que regulaba justamente la distancia de las aplicaciones, y para nuestra sorpresa, el 78% de los encuestados desconocían la existencia de la ordenanza, solo un 22% tenía conocimiento, y de ese 22%, el 35% desconocía su contenido. Y casi un 50% de quienes conocían la existencia pensaban que era una herramienta que no podía, o que podía solucionar la cuestión, pero en forma parcial. Preguntamos entonces a quienes señalaron la problemática a nivel local cuáles eran las soluciones, ¿no?, que proponían. Y bueno, en general, asociado a quienes tienen actividad vinculada al campo, algunos dijeron las buenas prácticas agrícolas, otros señalaron la necesidad de un cambio de modelo productivo, otros indicaron cuestiones que nosotros denominamos intermedias, ¿no?, disminución del uso de plaguicidas, cambios por aquellos de menor toxicidad, aumento de uso de productos orgánicos, aumento de distancias de amortiguamiento o buffer. Y otro grupo señaló a la planificación urbana como una salida. Entonces, en una segunda parte de este trabajo, lo que se realizaron fueron entrevistas en profundidad. Mariela los visitó a aquellos habitantes que se habían manifestado como afectados por el uso de plaguicidas en campos agrícolas cercanos a sus viviendas, y se hizo un análisis del contenido de estas entrevistas. Ahí lo que vimos fueron 2 percepciones diferentes, ¿no es cierto?, que aportaban soluciones diferentes también a este problema. Nosotros los denominamos grupo A y B. El grupo A decía, bueno, si hubiera respeto de la legislación existente,
y controlen las aplicaciones de agroquímicos, bueno, podríamos evitar los riesgos. Sin embargo, otro grupo B dice, no, hay que hacer un cambio en el modelo de producción, hay otros factores de riesgo y no solo la cercanía de usos de suelo que no están siendo tenidos en cuenta. Sin embargo, estas dos visiones tan distintas, tan frecuentes de encontrar también, pensaban que podían o confluían en una idea que la planificación del crecimiento urbano podía ser una solución. En esto están de acuerdo, y también mencionaban la voluntad de intervenir, digamos, de aportar en cuanto a la planificación del crecimiento urbano. Para ir cerrando en este camino para llegar al nuevo encuentro, bueno, exploramos la generación de conocimientos, los cambios en el sistema de producción y, como vemos, la necesidad de la planificación territorial. Sin duda, el encuentro tiene que tener miradas interdisciplinarias y creemos que la agenda no tiene que estar en el conflicto, sino que tiene que estar puesta en este encuentro. Para eso hay que construir vínculos y consensos, hay que fortalecer capacidades multidisciplinarias, entendiendo que se abarcan problemáticas complejas y multiactorales. Para eso también sabemos, y hoy nos han mostrado los colegas, hay metodología. En los últimos años, y por diferentes razones, las empresas agropecuarias se encuentran en una nueva etapa de desarrollo. Estamos transitando hacia modelos de producción distintos. Ya no estamos pensando en recetas únicas, sino que estamos pensando en características propias y oportunidades que nos ofrece cada ambiente, y por supuesto cuando digo ambiente, incluyo su gente. Hay una cuestión que tiene que ver con una característica propia del sector, que por ahí hacemos este tipo de reuniones donde se le habla, siempre nos contamos hacia adentro, ¿no? Los cambios o las cosas que nosotros pensamos que tenemos que mejorar. Sin embargo, nos cuesta muchísimo acercarnos a miradas diferentes, a posiciones diferentes también, diferentes intereses. En esto de llegar a un nuevo encuentro, sin duda hay un gran desafío. El desafío no lo puede llevar adelante una sola persona, un grupo, una asociación. El desafío del encuentro requiere el apoyo del sistema académico, del técnico, del gubernamental, del comercial, por supuesto del político. Pero sabemos que si nos encontramos, esto nos permitirá la continuidad y el desarrollo agropecuario, de su potencial económico, ambiental y sociocultural, y también permitirá mejorar la tan ansiada valoración de la sociedad del sector productivo agrícola. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la presentación. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ha hecho la audiencia. Para Claudio, ¿la percepción del riesgo está influenciado por aspectos socioculturales? Y una segunda pregunta, ¿cómo afectó el COVID a la percepción del riesgo? Escuchamos, Claudio, gracias. Hola, ¿me escuchan? Bien, para la primera pregunta, sí, la percepción de riesgo es una construcción social, una construcción que, como lo planteaba también anteriormente, tiene que ver con la interacción entre las personas, con, digamos, determinadas situaciones históricas que se van presentando, de la misma manera que, por ejemplo, hoy podemos pensar el riesgo y surgen nuevos conceptos para poder pensar el riesgo a partir del COVID. Últimamente, en estos días, se está hablando de la inmunidad de cagazo. Es decir, ya las curvas no nos asustan, lo que sí nos asusta es cuando un familiar se enfermó, se murió de COVID.
Entonces, hay circunstancias históricas que van moldeando esa percepción y esa construcción que se va haciendo del riesgo y de la forma en que lo percibimos. No sé si esto explica, traté de integrar las dos preguntas, pero bueno, hay este acontecimiento histórico que hoy vemos con el COVID, bueno, también nos permite pensar ¿cuándo vamos a poder enfrentar el tema del conflicto? Cuando ya sean tan extremas las posiciones que se arme un conflicto, digamos, violento. Entonces, hay circunstancias históricas que nos ayudan a pensar la realidad. Creo que el tema del COVID hoy nos permite repensar algunas cuestiones que tienen que ver con el conflicto en la cuestión ambiental y la cuestión productiva. Esto que planteaba Estebaliz entre desarrollo y salud, o como lo planteaba también Carolina, en términos bastante parecidos. Bueno, no sé si responde. Gracias, Claudio. Pregunta para Estíbaliz. El desarrollo versus la salud, ¿está influenciado por el crecimiento de las localidades? Hola, ¿me escuchan? Sí. Está influenciado más que por el desarrollo o el crecimiento de las localidades, por el cambio en el tejido que forman esas localidades. Y también por los cambios en los estilos de vida. Hoy el desarrollo no es el desarrollo que hablábamos hace 30, 40 años, sino hoy estamos pensando un desarrollo en relación al confort, a lo confortable, versus la salud. Por ejemplo, el tema de la instalación de las antenas telefónicas, los cables de internet y todo este tipo de tecnologías generan nuevos conflictos con respecto a este versus, ¿no? A esta encrucijada. Así que yo pensaría no solo en el crecimiento, también hay que ver el tipo de crecimiento. No es lo mismo un crecimiento de una localidad con una planificación estratégica que considere estos aspectos de los que estuvimos hablando, que no lo considere o que directamente no haya ningún tipo de planificación, que es lo que ocurre mucho en las localidades pequeñas. No existe un planeamiento estratégico. Y eso lo que genera es que después se produzcan conflictos entre pares, por decirlo de alguna manera, o entre vecinos, y que intentando resolver esto, comunas muy débiles, muy debilitadas, muy carentes de recursos para poder resolverlo. Sí, podría agregar algo. Sí, Claudio. Sí, también Claro, nos Claudio, encontramos con los casos de comunidades que decrece la cantidad de habitantes. Y muchas veces se concentran más todavía los conflictos. Es decir, hay un conflicto que tiene que ver con la expansión de las comunidades hacia los campos productivos, pero también se mantienen y se generan algunos conflictos en comunidades donde, digamos, pasa todo lo contrario, es decir, cada vez las comunidades viven menos habitantes. Gracias, ¿Listo? Claudio. Sí, perdón. Para Carolina, ¿cuáles son los beneficios de trabajar interdisciplinariamente entre varias instituciones? Y otra pregunta más, ¿hay desconocimiento en la sociedad sobre la aplicación periurbana? Sí, la primera me dijiste, disculpa. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar interdisciplinariamente entre las distintas instituciones, claramente? Sí, bueno, por supuesto el trabajo interdisciplinario, las distintas miradas, bueno, siempre es constructivo. Nosotros tenemos que justamente nutrirnos de estas, cuando digo nosotros hablo de la agronomía o del sector agropecuario, ¿no? Que por ahí tenemos desconocimientos de la metodología de abordaje social, y es muy importante en estos temas aprender, ¿no es cierto?
Nosotros hicimos un trabajo hace unos años aplicando la metodología de investigación-acción participativa, en la cual la misión es generar transformación, ¿no? Y para eso, para lograrlo, tienen que estar participando los actores, los que tienen que generar realmente el cambio desde el comienzo, desde el planteo de los objetivos. En ese caso nosotros habíamos trabajado, fue en 2011 que empezamos ese trabajo, en una red de monitoreo de calidad de agua en la provincia de Entre Ríos, porque bueno, en ese momento no teníamos información sobre qué pasaba con nuestros cursos de agua, nuestros arroyos, si no había realmente, había una percepción, ¿no? Y había un sentir de la sociedad que había un uso excesivo de glifosato y que estaba llegando a distintas matrices ambientales. Hicimos este trabajo y fue muy interesante porque quienes tomamos las muestras fueron técnicos, productores, que estaban trabajando en lotes que tenían cercano un curso de agua. Entonces, independientemente de las concentraciones o de la cantidad de cursos en los cuales o en los lugares donde pudimos entender cómo era la dinámica del glifosato en el ambiente, en qué momentos, con qué concentraciones o con qué práctica habíamos tenido un problema y qué era lo que teníamos que resolver, qué era lo que teníamos que cambiar. En definitiva, lo que queremos como sociedad es tener una mejor calidad de vida. Entonces, si todos los actores trabajan juntos, podemos lograr ese objetivo. Eso estoy convencida y creo que sin duda tenemos que ir por ahí. Y la otra pregunta, María Augusta, tenía que ver con las aplicaciones. Sí, Carolina, en realidad vos hablaste en tu estudio con respecto digamos, al desconocimiento, digamos, de lo que son las ordenanzas. Ajá. Y bueno, esta pregunta apunto más al día de hoy con todo lo que se está difundiendo, el tema de las aplicaciones periurbanas, digamos, que si hay desconocimiento, si sigue habiendo desconocimiento sobre el tema. Sí, en realidad la sociedad urbana no tiene por qué tener conocimiento específico de con qué velocidad el viento, con qué humedad, o se tiene que hacer, con qué tamaño de bota tiene que haber para que una pulverización no le genere un problema, ¿no? Sino lo que tiene que tener es confianza. Y tiene que haber instituciones que le den seguridad, que se está fiscalizando, que se los está cuidando, ¿no? Entonces, tiene que ver un poco con eso. No sé, realmente la sociedad urbana no tiene esa información, pero yo creo que no tendría por qué tenerlo si tuviera confianza en que las cosas se hacen de una manera que resguardan su salud y la de su gente. Bueno, me queda una pregunta más para cada uno. Para Claudio, ¿cuál es la relación entre la percepción del riesgo y las representaciones sociales? Bueno, si me permitís, quisiera agregar un poquito de la pregunta que le hicieron a Carolina, porque me parece que es muy jugosa y tiene mucho que ver con lo que estamos charlando. El tema del surgimiento de las ciencias sociales se dio a mediados del siglo XIX como consecuencia de la Revolución Industrial. Es decir, los conflictos que trajo la Revolución Industrial y la migración masiva de las zonas rurales a las grandes ciudades es lo que llevó a la necesidad de generar nuevas disciplinas que puedan interpretar ese conflicto. Así surgió la sociología, un poquito más tarde la antropología, más tarde las ciencias políticas o la ciencia política, y así, digamos, todas las subdisciplinas que se van organizando precisamente para comprender ese conflicto original que tuvo que ver con la Revolución Industrial. Por otro lado, el tema de la necesidad del trabajo interdisciplinar es que, bueno, cada disciplina tiene una mirada diferente y en la medida que puedan dialogar esas miradas diferentes, bueno, se espera encontrar soluciones más duraderas o más sustentables o más efectivas. Esa es lo interesante del trabajo interdisciplinar, la posibilidad de encontrar
a través de esas distintas miradas, soluciones más efectivas a los problemas, digamos. Eso quería agregar. Respecto de la pregunta específica, bueno, lo que la relación entre la percepción de riesgo y las representaciones sociales es que en tanto entendamos, comprendamos o aceptemos que todas, digamos, nuestras formas de pensar son racionales, bueno, las representaciones sociales nos ayudan a comprender esa razón que está en nuestros actos, en nuestros valores, en nuestra forma de pensar y también en nuestra forma de percibir. Es decir, lo que planteamos que agrega la representación social es la posibilidad de comprender algo que han de alguna manera tratado de explicar tanto Estíbaliz como Carolina, digamos, ¿qué está detrás de lo que percibe la población? ¿Qué está detrás de lo que, digamos, acepta o no acepta? Bueno, en tanto podamos comprender esas razones, bueno, vamos a poder establecer una posibilidad de diálogo y una posibilidad de, como decía antes, mejores soluciones a los problemas. Listo. Gracias, Claudio. Para Estíbaliz, ¿qué actores o figuras o agentes podrían desempeñar un rol como mediadores en la resolución de los conflictos, según lo que pudieron ver en el estudio? Bueno, lo que observamos es una figura recurrente en varias localidades, que es la de la secretaria, y digo secretaria a propósito, del intendente, y digo intendente, o presidente de comuna a propósito. Esta actora principal, creo que cualquiera que hemos estado a lo mejor viviendo o hemos vivido en localidades chicas sabemos lo que significa, qué figura tan importante es. Siempre ha sido, por lo menos para nosotros, la persona que nos ha abierto las puertas de cada una de las localidades que hemos visitado para poder entablar conversaciones y diálogos. Nosotros trabajamos mucho con grupos focales, en los que ponemos actores muy diversos a charlar. Y lo que identificamos es que en estas mujeres que generalmente sobreviven varias intendencias y se mantienen ahí, un liderazgo, una especie de liderazgo, un liderazgo más con características más femeninas, que permite muchos acuerdos, muchas aperturas, muchos diálogos, genera muchos puentes. Y creo que una posibilidad es empoderarlas, capacitarlas, aprovechando también la credibilidad que tienen, porque también en las localidades chicas observamos que debido a que todos se conocen, todos saben las historias familiares de todos, la credibilidad, la confianza en los grupos o en los sujetos es muy difícil de sostener. Entonces sí que identificamos esta actora como una posible punto de partida para generar nuevas formas también de gobernanza en algún punto. También salir de las formas de gobernanza en la que, bueno, no se trata, se calla, ¿no? Sino pensar otras formas de liderazgo, como puede ser esta actora que identificamos en varias localidades, unas cuantas de las 8 o 9 que estuvimos. Así que bueno, esa es una sugerencia simplemente, o un espacio de seguir indagando las posibilidades de trabajar con estas actoras. Gracias, Estíbaliz. Bueno, y una pregunta más para Carolina. ¿Qué metodología propones vos para conciliar las percepciones con los cambios productivos? Bueno, esta que comentaba en la pregunta anterior, por lo menos la hemos llevado adelante, la hemos implementado y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena, en la cual, como dije, pudimos notar el cambio, la transformación, ¿no? Eso en nuestra experiencia. Yo creo que todo lo que incluye la palabra, esa es investigación, acción participativa, todo lo que incluye la palabra participación,
y además hay una gran voluntad de distintas agrupaciones, un gran esfuerzo, muchas ganas de participar. Entonces, bueno, trabajar, hay distintas metodologías, ellos van a saber más que yo, pero cuestiones que tienen que ver con la escucha, bueno, cosas que para las cuales la Facultad de Agronomía quizás no nos formó, y entonces tenemos que hacer una apertura en este caso a poder trabajar estos cambios que tenemos que hacer en los sistemas de producción, con una mirada más amplia, con un entendimiento de cuáles son los intereses, las partes o representaciones que tiene la sociedad y las distintas comunidades. Creo que el mensaje es que hay metodología para eso, y entonces, bueno, hay que indagar un poco más, quizás nos falte, pero se pueden conformar y se deben conformar equipos de trabajo para esto. Bueno, no habiendo más preguntas, le agradecemos mucho a Estíbaliz, a Claudio y a Carolina y a toda la audiencia. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima charla. Muchísimas gracias a todos.